Esta mañana tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente. Y lo he titulado, No eres X. Dígale al que tiene a su lado, no eres X. No eres X. Déjeme decirle una cosa. En la vida enfrentamos diversas situaciones que con el paso del tiempo y de acuerdo a los resultados que observamos o circunstancias que vivimos, confirmamos conceptos equivocados de nuestra personalidad. Muchos de ustedes han estado viviendo con conceptos equivocados, con una identidad fracturada, debido a que al paso del tiempo la gente los ha señalado, la gente les ha dicho, y cuando ustedes cometen un error o ven una situación que confirma a su parecer lo que la gente dice, pues ustedes lo aceptan ya como algo propio y dicen, no, pues es que desde niño me dicen que no soy bueno para los números, nunca haré números. ¿Me explico? Vivimos con conceptos equivocados y esto daña nuestra forma de pensar. Para ser más precisos, hay personas que durante un periodo largo de su vida han escuchado sentencias equivocadas en relación a su persona, que al paso del tiempo y al ver las circunstancias que en derredor viven, pareciera que estas confirman en su mente una estructura de pensamiento ajena a la verdad. Y el tener un concepto incorrecto acerca de nosotros mismos nos lleva a tomar decisiones equivocadas, o también puede orillarnos a no tomar decisiones correctas. Si tú tienes un concepto equivocado acerca de ti, es muy posible que tomes decisiones equivocadas, pero también es probable que dejes de tomar las decisiones correctas. He sabido de personas que aun cuando tienen el potencial para desempeñar o desarrollar una función de mayor responsabilidad en su área laboral, incluyendo esto, una mejor paga y prestaciones, no lo aprovechan debido a que su identidad es incorrecta. Los están promoviendo para una gerencia, los están promoviendo para una jefatura, pero la rechazan. ¿Por qué? Porque su identidad está fracturada y temen fracasar. Y dicen, no, yo no lo voy a hacer, porque viene una sentencia a su mente que les dice, eres inútil, no sirves para nada, todo lo haces mal. ¿Crees que alguien va a valorarte? ¿Crees que alguien va a reconocerte si siempre haces todas las cosas mal? Y hay personas que cuando viven con estos conceptos, finalmente se convierten en parte de sus pensamientos, y entonces estas personas no solamente están orilladas a tomar decisiones incorrectas, sino que también están orilladas a tomar decisiones que finalmente les impidan atraer a sus vidas aquello que es de bendición. En la vida constantemente debemos de tomar decisiones, y una de las decisiones más importantes que podemos tomar después de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es la de esforzarnos por vivir para agradarle. No hay algo más importante en la vida del ser humano que después de haber invitado a Jesucristo a morar en su corazón, el disponer todo lo que es para agradarlo a Él. Piense en esto, lo que Dios ha hecho por nosotros, no hay manera de cómo pagarlo. El vivir para agradarle solo es una forma en la cual podemos demostrar nuestra gratitud. Pero esto no será posible si en nosotros no está la identidad correcta. Todo lo que hacemos y la forma en la cual vivimos, la forma en la cual reaccionamos, determina nuestro nivel de agradecimiento, nuestro nivel de amor. Recuerde lo que el Señor Jesucristo enseñó. Él dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. ¿Cómo entendemos el perdón de Dios sobre nuestra vida? Todo lo que Él ha hecho por nosotros, no hay manera en la cual podamos pagarlo. Pero lo que hacemos, lo hacemos por gratitud. Muchas personas hoy día están viviendo con la etiqueta de ser X, ser una persona promedio. Pero nosotros, los hijos de Dios, no somos promedio, ni somos ordinarios. Eres especial y eres extraordinario, ya que fuiste comprado a precio de sangre. La sangre del Hijo de Dios fue derramada por ti. La sangre del Hijo de Dios fue entregada por ti. Así que ¿cómo podemos vivir
como el promedio? ¿Cómo podemos vernos o considerarnos X como los demás cuando el precioso Espíritu de Dios mora en nosotros? Di al que tienes a tu lado, tú no eres X. Ustedes son especiales. Por eso es tan importante que consideremos las palabras del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma lo siguiente. Romanos capítulo 14, verso 8, dice el apóstol lo siguiente: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivo, para Él vivo. ¿Por qué? Porque de Él soy. Tienes un dueño, no te perteneces a ti mismo. Él pagó el precio por ti. Entonces nuestra vida debe de enfocarse en agradarlo a Él. Pablo dice, sea que yo viva o sea que muera, una cosa sé, que a Él le pertenezco, que a Él me debo y que por causa de Él haré todo lo que sea a mi alcance para agradarle. Porque todo lo que ha hecho Dios por nosotros, no hay manera de cómo pagarlo. Si tú le ofrecieras a Dios millones de dólares porque te perdonara solamente el pecado de mentir, sería despreciable tu dinero. Porque no hay forma en la cual podamos comprar la misericordia de Dios. El apóstol Pablo pareciera que quiere inculcar en la mente de la iglesia en Roma una nueva identidad. Y es que para este momento de la historia, Roma es el lugar en el cual el pecado y el libertinaje están en su máximo esplendor. Roma es un lugar de maldad y ahí Pablo establece una congregación y Pablo quiere que los creyentes tengan la identidad correcta, porque todos ellos estaban de alguna manera siendo influenciados por la cultura de Roma. Entonces Pablo quiere que ellos no vivan de acuerdo a la cultura del mundo, sino quiere que vivan de acuerdo a la cultura del reino. Y por esta razón es que Pablo les dice, ustedes deben de saber una cosa, amados hermanos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo quiere que ellos tengan una nueva identidad y que jamás olviden quiénes son y a quién le pertenecen. Porque si sabes quién eres, actuarás y reaccionarás ante la presión, ante la adversidad, ante la tentación, de acuerdo a tu identidad. Si tú sabes quién eres, no importa cuánta presión en tu derredor haya, no importa cuánta tentación en derredor tuyo puede existir, tú vas a reaccionar, vas a actuar, vas a responder de acuerdo a quien sabes que eres. Y si tú sabes a quién le perteneces, te sabes que no eres autosuficiente y tú sabes a quién debes agradar. Porque tienes un Señor, tienes un dueño. Ahora bien, es importante que entendamos que si a Él le pertenecemos, es también porque la Biblia dice que Él mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en cada uno de los que han creído en Cristo Jesús. Y Él siente celos por ti. En otras palabras, Él te desea solamente para Él. El Espíritu Santo, cuando viene a morar en la vida de aquel que le ha entregado su vida a Cristo Jesús, lo viene a ser templo del Espíritu. Y no debemos olvidar que el templo es el lugar donde Dios habita. Diga conmigo, el templo es el lugar donde Dios habita. Es el lugar desde el cual Él gobierna. Y es el lugar donde todo lo que se hace
gira en torno a Él. Entonces, fíjese el nivel de compromiso que tenemos nosotros ante Dios al ser el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, gobierna a través de nosotros, la iglesia, y todo lo que hacemos debe de girar en torno a Él. En otras palabras, nuestra vida debe de ser una vida cristocéntrica, donde todo lo que hacemos gira en torno a Él, y es para agradarlo a Él. Ya no somos nosotros los que estamos en el centro. Cuando vivíamos antes lejos de Cristo en el mundo, todo giraba en torno a nosotros, porque lo que hacíamos buscaba proveer a nosotros satisfacción, placer, lo que quisiéramos. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida y su Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, debemos de saber que al ser templo del Espíritu Santo, ahora toda nuestra vida y todo lo que hacemos debe de girar en torno a Él. Lo que hacemos o dejamos de hacer debe de hacerse para agradarlo a Él. Amén. Lamentablemente, igual que la iglesia en Roma, vivimos en una sociedad degradada, en la que muchas veces nuestra carencia de identidad, las circunstancias, presiones, nos orillan a tomar decisiones ajenas a la voluntad de Dios. Pero hoy siento un fuerte llamado de Dios a nuestras vidas, a la consagración, a vivir apartados para Él. Y hay ocasiones, amada iglesia, en la que en muchas áreas de nuestra vida no le damos la importancia que debiera, y nos dejamos llevar por nuestros impulsos y deseos. Y aunque en ocasiones estamos resistiendo, muchas otras tantas solemos reincidir a causa de una identidad fracturada. Decimos, no, bueno, sí. Y sabe una cosa, debemos de esforzarnos porque en todo lo que hagamos agrademos a Dios. No hacer el intento de ser mejores cristianos, ser mejores cristianos. Porque muchas veces vivimos solo en el intento y tenemos buenas motivaciones, pero no hacemos lo correcto a los ojos del Señor. Necesitamos hacer lo correcto y esforzarnos por vivir para agradarle. Cuando estamos viviendo en una constante reincidencia en el pecado, muchas veces las personas suelen comenzar a autojustificarse con el hecho de decir, es que todos lo hacen. Es que es algo que todos practican. Cuando debemos de saber que todo lo que decidamos hacer es nuestra responsabilidad ante Dios. Dios no va a juzgarnos de acuerdo a lo que todos hacen. Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que tú haces. Entonces, si todos lo hacen, Dios no va a decir, mayoría, está bien, se los perdono. No. Dios va a decir, mayoría, pues se condenan al infierno. Cada uno de nosotros habrá de dar cuentas a Dios de todo lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y qué responsabilidad tan grande es sabernos templo del Espíritu Santo. Porque entonces nuestra vida se mueve de nivel, adquiere un nuevo estándar. Ya no podemos vivir como viven aquellos que no tienen a Cristo, sino tenemos que dar muestras de una vida nueva. La Escritura dice, mas si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero si nosotros no estamos dándole el ejemplo a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hermanos, de que hemos nacido de nuevo, ¿cómo es que entonces vamos a ser de influencia e impacto para aquellos que nos rodean? ¿No eres X como para que quieras vivir como todos aquellos que están sin Cristo? Eres extraordinario. No puedes vivir como los demás porque no eres como los demás. Si el Espíritu de Dios mora en ti, tú eres templo del Espíritu Santo.
Y no puedes vivir como los demás. No puedes reaccionar como los demás. No puedes actuar como los demás. A veces estamos bajo presión y decimos, bueno, es que necesito entrar en ambiente porque la presión es dura. ¿Cuántos han sentido presión? Es la realidad, sentimos presión y decimos, es que si yo no me acoplo o no me camuflajeo con ellos, voy a ser el señalado. Pero ¿no dice la Escritura que por causa de su nombre seríamos aborrecidos? Digo, el que tú estés en un lugar no te hace ni menos ni más santo, pero tus reacciones ante la presión determinarán a quién deseas agradar. Entonces es tan importante que nosotros seamos gente de estándar, gente de convicción. Y no lo hago porque en la iglesia te lo prohíben. Uy, sí, ya en la iglesia le dijeron que todo es malo. Ya ni le ofrezcas, todo es pecado. No lo hago porque en la iglesia me lo prohíban, porque ni la Biblia nos prohíbe nada. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero es importante que nuestra respuesta sea por convicción. ¿Sabes qué? No, yo no me voy a aventar esa chela por convicción. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. No me voy a aventar ese tequila, se me antoja, te soy sincero, pero no, porque quiero agradar a Dios con mi cuerpo. Y a veces estamos cuidando todos lados, ¿no? Mucho lo emocional, lo espiritual, y al cuerpo le damos por ahí como rienda suelta. Y tenemos que aprender, amados hermanos, a ejercer dominio propio sobre nuestro cuerpo, porque el cuerpo debe de ser gobernado. Amén. Por eso es tan importante que consideremos lo que Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Acompáñeme ahí a 1 de Corintios capítulo 6, versos del 9 al 20. No olvide que somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos de tomar la decisión de vivir de acuerdo a lo que profesamos ser. Si eres cristiano, vive como Cristo. ¿Amén o hay? Ok. Si decimos ser cristianos, debemos de vivir como Cristo vivió. ¿Cuántos de ustedes escucharon en alguna ocasión esta frase famosa que dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Sabe por qué? Porque la gente que ostentaba el título no tenía convicciones. En su mente, en su identidad, se percibía igual que los demás, X. Pero tú no eres X. Tú eres extraordinario. La Biblia dice que Cristo te colocó junto con Él en las regiones celestiales. Tú no estás arrastrándote por el suelo. Tú estás colocado por Cristo en las regiones celestiales. Pero muchas veces no tenemos la identidad correcta y eso nos lleva a vivir lejos de la voluntad del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 6, dice la Escritura lo siguiente. Primera a los Corintios, capítulo 6, a partir del verso 9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes desean heredar el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes desean que el día que estén ante la presencia de Jesucristo no sean avergonzados? Qué terrible será para aquellos que en aquel día le digan, ¿cómo que no estoy en el libro de la vida? Pero Señor, yo fui pastor de una iglesia que tenía un crecimiento prominente, yo fui maestro, yo cantaba, yo dirigía la alabanza, Señor, yo sanaba a los enfermos, otros dirían, yo sané. Y el Señor les dirá, apártate de mí, jamás te conocí. Porque lo que veo en ti es que no tienes mi identidad. Todo el tiempo te sentiste X, te sentiste del montón, pues ve con el montón. Tú no eres X como para que vivas como los demás. Debes entender lo que la Escritura está enfatizando. Y la Escritura dice que los malvados no heredarán el reino de Dios.
Y dice la palabra de Dios, no se dejen engañar. Pablo le escribe a los Gálatas y Pablo les dice que si aún un ángel del cielo viniera y les hablara de un evangelio distinto, el tal cayese bajo maldición. Hay congregaciones a las cuales, cristianos a los cuales, solo les gusta escuchar acerca de la prosperidad. Deséalo, pídelo y será tuyo. ¿Qué es eso? ¿Qué evangelio tan más ligero, tan más absurdo? Dale 7 vueltas al auto que deseas y lo tendrás. Trabaja, esfuérzate, honra a Dios con tu diezmo y las ventanas de los cielos serán abiertas de par en par sobre tu vida. Ahora, el estado actual de la iglesia en siglo XXI corresponde mucho a lo que nosotros como pastores, como maestros, hemos enseñado en las congregaciones. Somos responsables del estado actual de la iglesia. Y esto nos lleva a entender que lo que hacemos implica una gran responsabilidad. Si toda la vida les hablara de que son solamente extraordinarios y que por su linda y hermosa cara y rostro todo lo tendrán, créanme que muchos de ustedes se condenarían. Pero el mensaje de hoy quiere a muchos de ustedes sacarlos del camino en el que andan y llevarlos a un nuevo destino en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, no se dejen engañar. Y continúa, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. O sea que en la congregación de Corinto había exfornicarios, ex idólatras, ex adúlteros, ex homosexuales, ex pervertidos sexuales, ex ladrones, ex ávaros, ex borrachos, ex calumniadores y ex estafadores. Vaya congregación. Pero aquí ninguno de ustedes descendió del cielo. Ni yo descendí del cielo. Así que si comenzáramos a etiquetarnos, yo creo que esta lista de Corinto sería pequeña y decente. Aquí el punto es, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir concibiéndonos débiles, vendidos al pecado y justificarnos en que los demás lo hacen para nosotros hacerlo? Cada uno de ustedes es responsable de las decisiones que tome. Necesitamos atender al consejo de la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, y eso eran algunos de ustedes. No es motivo de orgullo de dónde fuimos sacados. Es motivo de orgullo quién nos sacó y para qué nos sacó. Antes éramos de lo peor. Pero ahora que hemos conocido al Señor, debemos entender que todo viene a ser parte de un propósito que Él tiene para nosotros. Y si Él nos salvó, lo que vivamos debe de estar enfocado en agradarlo a Él. Porque no puedo pagarle con nada el que Él haya borrado todos mis pecados. Pero vivimos con una identidad tan equivocada que comenzamos siempre a permitirnos aquello que todos hacen. Y es cuando comienza entonces el pecado a permear nuestro corazón y comienza a gobernar nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, verso 11, pero ya han sido lavados,
ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Él dice, ya fueron lavados, santificados y justificados. Yo que no tenía oportunidad alguna de poderme presentar delante de Dios, hoy puedo levantar manos santas sin ira ni contienda delante de aquel que todo lo examina, no por causa de mi capacidad, sino por causa de la obra poderosa del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, vivificado en mí por el Espíritu de Dios. Continúa el apóstol. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. El Señor Jesucristo dijo que quien practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre domina, comienza a esclavizar. Algunos se justifican tras el supuesto, yo lo dejaré cuando yo quiera. Pero la realidad es que no puedes hacerlo porque te atrae, porque te gusta, porque lo quieres hacer. Entonces, hay algo detrás de la amenaza y es el placer. Sabes que no te conviene, sabes que no tiene destino, sabes que finalmente te dañará, pero persistimos en hacerlo porque es lo que nuestra naturaleza pecaminosa desea. Entonces el apóstol dice, todo me está permitido, pero no voy a dejar que nada me domine. Y él comienza a hacer una comparación y él dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo, diga conmigo, el cuerpo. Una vez más, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Pablo está diciendo, ustedes están buscando agradar a Dios espiritualmente, vienen a las reuniones de adoración, vienen a las reuniones de oración, se gozan en el Señor, buscan a Dios en oración, guardan sus pensamientos, pero ¿qué hay de su cuerpo? Todos somos seres sexuales. Y una de las más grandes dificultades que enfrentamos en nuestro caminar con Cristo hace referencia a este tipo de tentaciones. ¿Cómo vamos a honrar a Dios si todos los impulsos que tenemos en nuestra naturaleza los satisfacemos? ¿Cómo vamos a honrar a Dios? ¿Cómo vamos a hacer que en todo lo que hagamos Él sea glorificado si cada vez que sentimos una necesidad o un impulso buscamos suplirlo? Y la verdad es que muchas veces ni siquiera estás disfrutando lo que le estás proveyendo a tu necesidad física, porque hay un sentimiento de culpa sobre tu vida. Entonces, no es provechoso. Dice la Escritura, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? ¿No saben ustedes que al venir a Cristo Jesús vienen a formar parte de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo? En otras palabras, Pablo está diciendo, tú eres parte del cuerpo de Cristo y a causa de que tienes una identidad fracturada, te dejas arrastrar por las presiones, por las tentaciones o por las circunstancias y terminas deshonrando a Dios con tu cuerpo.
Pero no deberías hacerlo porque tú debes de saber que eres templo del Espíritu Santo. Y si eres templo del Espíritu Santo, deberías de esforzarte por honrar a Dios con tu cuerpo. Cada uno de nosotros debe de entender esta verdad, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo de su Espíritu. Dice la palabra de Dios, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Jamás. ¿Y cuántas veces nosotros estamos incurriendo en situaciones de inmoralidad a causa de que las pasiones en nosotros, los impulsos en nosotros, se convierten muchas veces más fuertes que nosotros mismos? Podríamos hablar de muchas cosas en relación a este tema, pero lo que es de más destacar es la determinación que cada uno de nosotros debe de tener en relación a honrar a Dios con su cuerpo. Dice la palabra de Dios, verso 16, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. No podemos querer solamente agradar a Dios con nuestra mente cuando no tenemos la convicción de que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Honra a Dios con tu cuerpo. Honra a Dios con tu cuerpo, iglesia. Porque es un tiempo en el cual, como en Roma se vivió, el desenfreno está a la orden del día. Las pasiones, la desobediencia a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que marcar una clara diferencia. Tenemos que determinar por convicción honrar a Dios con nuestro cuerpo. No por el castigo. No busques hacer lo correcto por temor al castigo. Haz lo correcto por gratitud. ¿Ok? Si es la gratitud lo que te motiva, nunca te cansarás de hacer el bien. Si no es la gratitud lo que te motiva, sino es el temor, un día te hartarás. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces por gratitud, no lo estás disfrutando. Y lo que no disfrutamos al paso del tiempo cansa. Entonces, qué importante es que entendamos que todo lo que hacemos lo hacemos por gratitud a Él. Y dice la palabra de Dios, verso 17, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Y luego continúa el verso 18, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Cómo dice? No dice resístanla, dice huyan. Mantente a distancia, la distancia que el Espíritu Santo te muestra en relación a aquello que te podría hacer caer en el área sexual. Hemos hablado cómo se debe de tratar el pecado dentro de la iglesia y yo creo que lo hemos aprendido, pero sería mejor no tener que vivirlo. Dice la palabra de Dios, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Todos los pecados que cometamos quedan fuera del cuerpo. Mentir, robar, matar, traicionar, quedan fuera del cuerpo. Son ajenos en un sentido. Pero el que comete inmoralidad sexual, aparte de haber ofendido a Dios con sus hechos, pecó contra sí mismo. ¿Por qué?
porque eres templo del Espíritu Santo. Y no le estás dando el honor ni el valor a la morada del Espíritu Santo que eres tú. Estás deshonrándote, porque no estás viviendo en tu estándar. Algunos podrían justificarse y decir: es que tengo muchos deseos, tengo impulsos. Todos. La Escritura dice que no hemos enfrentado una tentación que no sea común al género humano. Todos enfrentamos diferentes niveles de tentación, pero fiel es Dios, quien nos va a dar siempre una salida en el momento en el que la lucha y la presión sea más fuerte. ¿Por qué hacer las cosas por presión? Porque las circunstancias así me lo determinan, o porque mis impulsos así lo indican. Una de las cosas, para todos los jóvenes y todos los presentes, una de las cosas que menos debes de permitir en tu vida es la pornografía. La pornografía es una de las cosas que más te va a dañar en tu espíritu, en tu alma, y va a traer a tu mente y corazón ataduras que te va a costar mucho trabajo soltar. Cada uno de nosotros debe de honrar a Dios con su cuerpo. No eres X, te lo repito. Tal vez todos tus compañeros de escuela, tal vez todos tus compañeros en la universidad ya están hablando de sexo, ya te hacen burla, ya están presionándote, pero tú no eres X. Para muchas personas es absurdo que un joven o una señorita viva con la convicción de mantenerse virgen hasta el matrimonio. Para ellos es una tontería. ¿Cómo entonces descubrirás qué es el correcto? O sea, ¿tener sífilis te dirá qué es el correcto? ¿Tener gonorrea? ¿Chancro? ¿Sus ladillas? A ver, ¡qué porquería! Pero es una realidad. El otro día estaba viendo una película y está muy buena, por cierto, esta de Un día para sobrevivir. Es de un hombre que se adentra sufren un accidente aéreo y están en medio del bosque y están rodeados de lobos. Y están platicando entre ellos y entre sus anécdotas ya gente que está muriendo y le dicen: bueno, ¿y a ti qué te dejaron las mujeres? Y uno dice: gonorrea. Ese es el recuerdo que tiene. ¿Cuál es el recuerdo que quieres tener de tu juventud? ¿Sabías que la sífilis no es completamente curable y que puede dejarte estéril, joven varón? Pero por un momento de placer, muchas veces no estamos valorando lo que en nuestro destino puede afectarse. Mujeres quedan estériles a causa de la gonorrea. ¿Y cuántas veces, bajo presión, estamos tentados para no hacer lo correcto con nuestros cuerpos? Tienes impulsos, no son del demonio, son tuyos y son naturales. Dios los puso ahí. Entonces, ¿por qué a mí Dios me hizo más sensible en esa área? No es que te haya hecho a ti más sensible. El punto aquí es que necesitas ejercer dominio propio. Tenemos que aprender a vivir para honrar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Entiendes esto? Dice la palabra de Dios: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Sabe una cosa? Tal vez
diga, ay, qué exagerado. Pero créeme una cosa, a partir de hoy, mis palabras retumbarán en su mente cuando quiera hacerlo. Así pasa cuando se exponen a este mensaje de la palabra de Dios. Es viva. Verso 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿Quién está en ti? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien mora en ti. ¿Cómo puedes vivir entonces como vive el mundo? Tenemos que marcar la diferencia porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y luego dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio. Por tanto, leamos juntos, honren a Dios con su cuerpo. Subraye eso. Honren con su cuerpo a Dios. En segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 9 el apóstol Pablo dice, por eso nos empeñamos en agradarle. Nos empeñamos. No es que no sintamos, no es que no deseemos, no es que no nos sintamos atraídos. Es que deseamos agradarlo. Y sabe una cosa, para este tema no hay edad. No es un tema enfocado a jóvenes, adolescentes o a adultos, ni solamente o descartamos a adultos en plenitud. No, es un tema que nos involucra a todos, porque no dejamos jamás de ser seres sexuales. ¿A qué edad tuvo Abraham a su hijo Isaac? ¿A qué edad? Tenía 100 años. ¿Ok? Échele. 100 años. Y dice Pablo que su cuerpo era ya como el de un muerto. Eso dice. Ahora, ustedes tal vez no conocen toda la historia, pero déjenme contarles el chisme completo. Abraham tiene a Isaac a la edad de 100 años con su esposa Sara. Pero muere Sara al paso del tiempo. Y este hombre, como es un ser sexual, ya está chochito, pero es un ser sexual, se casa con otra chava. Se llamaba Cetura. Y con ella tiene familiononón. Si cuando nació Isaac ya estaba como muerto, ahora imagínate. Pero de que le daban ganas, le daban ganas. Y él dice, pues no importa cómo esté, pero quiero hacerlo bien. Porque fácil hubiera sido para él tomar a cualquier mujer. Él era un hombre riquísimo. Pero la Biblia dice que se vuelve a casar. Porque le gusta hacer las cosas bien. Si ese chavo, si esa chava realmente te ama, se esperará. Por ahí estaba leyendo la otra vez algo que me pareció gracioso y que solamente es así como superficial, porque decían, la prueba del amor ahora ya no es el sexo, es tu clave de Facebook. Pero sabe una cosa, la realidad es que seguimos siendo seres sexuales, con impulsos, con deseos. Por eso es tan importante que busquemos tener en nosotros un estándar conforme a la identidad del Evangelio. Hay algunos jóvenes que les urge casarse porque dicen, no, es que ya cuando me case tendré al menos donde desahogarme. No es cierto. Seguirás siendo tentado. Pero necesitas vivir con un alto estándar para que entonces toda tu vida gire en torno a agradar a Dios. Casado o no, honra a Dios. Honra a Dios con tu cuerpo. Amén. Por eso también el apóstol Juan expresa cosas como estas. En Primera de Juan capítulo 2 verso 6, vayan ahí. Primera de Juan.
capítulo 2, verso 6. Dice la palabra del Señor así: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Quién dices ser tú? Un hijo de Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿De acuerdo al estándar? ¿O estás viviendo de acuerdo a tus impulsos? Es que todos lo hacen. Y si todos se condenan, tú te irás con ellos. Pon en balanza tu eternidad. Ay, es que unas copas no le hacen daño a nadie. ¿Pero a qué te llevan? ¿A qué te llevan esas copas? Teniendo quizá esa canción, recuerdo una canción de el profeta del mundo, José José, que decía: besabas como nadie se lo imagina. Ah, ¿verdad? Y ahí estás con tu copita. Y vamos a platicar. Y después, a veces pensamos, ay no, sacrosanto, pero tú no sabes qué lucha se está enfrentando el de al lado. El evangelio es tan práctico, tan vivo, tan real, que a veces abordamos los temas de la naturaleza humana y los religiosos tienden a rasgarse los vestidos. Iglesia, veámoslo con madurez. Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo apóstol dice: lo que con mi mente deseo hacer no es lo que finalmente hago. Él escribe a los filipenses y dice: ni yo mismo creo haberlo alcanzado ya. No creo ser un hombre perfecto, pero una cosa hago: he tomado la decisión de esforzarme por presentarme acepto delante de Dios. Innegable es que cada uno de nosotros sea tentado, pero lo que sí podemos hacer es huir por la puerta, por la salida que Jesús nos presente. Honra a Dios con tu cuerpo. No eres X. No eres cualquier persona. Honra a Dios con tu cuerpo. Ciertamente el Señor tuvo una vida perfecta, sin mancha, tentado en todo, mas sin pecado. Pero debemos de tomar una decisión anticipada, iglesia, en relación a honrar a Dios con nuestro cuerpo. Porque tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No te deshonres. Honra a Dios con tu cuerpo. Consideremos lo que la Escritura nos enseña ahí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14. Mientras que llega ahí, déjeme decirle que en la vida, una de las decisiones más importantes que podríamos tomar es: ¿para quién estaré vivo y para quién muerto? ¿Qué va a hacer usted? ¿A quién va a decidir honrar? ¿Va a honrar a Dios con su cuerpo o va a entregar su cuerpo al desenfreno, a los deseos de su naturaleza pecaminosa? ¿Qué va a hacer usted? Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14, dice la palabra de Dios así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Puede ser que antes nuestra vida haya estado plagada de pecados, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y justificados por Dios. Dice la palabra del Señor, verso 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Mientras más unido estés a Cristo, tu naturaleza pecaminosa tendrá menos poder de gobernarte. No estoy diciendo te dejarás de sentir. Te estoy diciendo que no tendrás la fuerza para contener la voluntad del Espíritu. ¿Entendemos eso? Entonces necesitamos acercarnos más a Dios. Dice la palabra de Dios: de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Verso 7. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes, subraye lo que sigue, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérese muerto al pecado y vivo para Dios. Mientras que nosotros no nos consideremos muertos para el pecado, siempre estará latente en nosotros la oportunidad de hacer lo que no agrada a Dios y hacerlo. Recuerde que una identidad fracturada nos va a orillar a tomar decisiones incorrectas o a dejar de tomar las decisiones que pueden traer a nuestra vida bendición. ¿Ok? Verso 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. No tienes nada que hacer, tu mente nada más está teniendo pensamientos inadecuados. Vente a barrer. Ven aquí, mira, siempre voy a tener algo que hagas, pero que la ociosidad no te gobierne, porque la ociosidad llevó al rey David a pecar. Así que no estemos de ociosos, dediquemos nuestra vida para honrar a Dios y avancemos. Verso 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted debe de tomar una decisión de buscar honrar a Dios con su cuerpo. Usted determinará qué cosas permite o qué cosas no permite en su cuerpo. Pero de esto también habrá de darle cuentas a Dios. Si cada uno de nosotros hoy tomamos la decisión de honrar al Señor con nuestro cuerpo, créame una cosa, estaremos cerrando grandes brechas en nuestra vida que podrían permitirle a Satanás el día de mañana destruirnos. No significa que no va a tener deseos, no significa que no va a tener impulsos, no significa que no se sentirá atraído. Significa que ya tomó una decisión anticipada y que por convicción se mantendrá en ella. Por convicción, no por miedo al castigo, no por temor a la vergüenza, sino por convicción. Porque no hay nada mejor para el hombre que honrar a Dios con su vida
y con su cuerpo. Pablo continúa hablando con los romanos y en el capítulo 13, versos del 11 al 14, él les escribe lo siguiente, y vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Un momento, ¿qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo un tiempo de gran degradación. Estamos viviendo un tiempo en el cual la gente suele cambiar lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Hace de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Huelen el mosquito, pero se tragan el camello. Un momento difícil, un tiempo bastante complejo. Y Pablo dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos. Leamos: ya es hora de que despierten del sueño. Ya es hora, ya es tiempo de que te caiga el 20, que eres templo del Espíritu Santo y que no importa cuánto tiempo puedas llevar dentro del Evangelio, si tú no has estado honrando a Dios con tu cuerpo, no estás agradándolo. Ya es hora de que despertemos de ese letargo espiritual, donde nos justificamos en lo que los demás hacen. Tal vez tú conozcas cosas secretas de alguien más, pero esto no te faculta a ti para pecar. Porque por lo que hagas, sin importar quién tú sepas que hace lo incorrecto, de eso darás tú cuentas a Dios. A veces nos justificamos: no, pero si el pastor lo hace, y si el pastor se va al infierno, ¿tú te irás con él? Créeme que no tendremos una sala congregacional. Estaremos en completo aislamiento por la eternidad. Es tiempo ya que despertemos, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Qué maravilloso, ¿no? Ya falta menos para ver a Jesús. El día de ayer se fue, un día menos. Qué hermoso. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Leamos: por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Me impresiona que Pablo diga: y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque Pablo está diciendo: si tú estás revestido de Cristo Jesús, la naturaleza pecaminosa podrá ser gobernada. Pero si tú no te estás revistiendo de Cristo Jesús, si tú te estás revistiendo de inmoralidad, de borracheras, de libertinaje, obviamente todo lo que en tu hombre carnal surja, querrás satisfacerlo. No eres X para que vivas como los demás. Eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti y Él mora en ti. No contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Cuando vivimos ajenamente a lo que la palabra de Dios enseña, el Espíritu en nosotros se entristece. Pero cuando determinamos mantenernos dentro de los límites que Dios establece en su palabra, lo honramos. ¿Qué haremos? Puedes ser el alma de la fiesta sin pecar. Muévete en convicción. Un lugar no te hace más ni menos, pero honra a Dios con tu cuerpo, honra a Dios con tu vida.
Y si tú sabes que ese terreno no es favorable para ti, huye. Huye. Porque a libertad nos llamó el Señor. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Qué valioso, qué importante es que cada uno de nosotros tome la decisión de honrar a Dios con su cuerpo. Honra a Dios con tu cuerpo. Amén. Tal vez estás pensando, ¿y quién le vino a decir? Suele pasar, pero es Dios interesado en ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti nuestro corazón. Tú escudriñas lo más íntimo y lo más profundo de nuestro ser. Para ti nada de lo que vivimos y experimentamos te es oculto. Señor, solo te pedimos una cosa. Ayúdanos a honrarte. A que en medio de la dificultad o la prueba podamos decidir correctamente. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Y si hasta ahora hemos estado infringiendo tu ley, ten de nosotros misericordia. Padre, haz tu obra en mí. Déjeme decirle una cosa más. Tal vez usted siente que por más que lo intenta, por más que lo desea, no ha podido gobernar. Usted se siente frustrado porque esa práctica, ese deseo, ese impulso en usted tiene más fuerza que usted mismo. Ya no estamos hablando de un pecado en su naturaleza. Estamos hablando de una iniquidad. La iniquidad es un pecado arraigado en lo más íntimo de nuestro ser y que en comparación a los pecados y tentaciones que enfrentamos, este tiene ya demasiada permanencia en nosotros. ¿Qué podemos hacer ante una iniquidad? La Biblia dice que Jesucristo fue manifestado para deshacer toda obra del diablo. Y la Biblia dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Solo Jesús puede tratar con esa iniquidad en tu interior. Solo Jesús puede tratar con esos impulsos, con esos deseos en tu naturaleza. Así que mientras oramos, preséntate delante de Dios y dile: Señor, esta es mi vida, tú la conoces y te pido me ayudes. Padre, glorifícate en medio de cada uno de los que escuchan tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestra vida de tal forma, de tal manera, que caminemos con convicción de agradarte solo a ti todos los días de nuestra vida. Perfecciónanos en ti, ayúdanos. Que no seamos un pueblo que se autojustifica, que seamos un pueblo que camina consciente de quién es delante de ti y quién es su dueño. Tú eres nuestro dueño, nosotros te pertenecemos. Permítenos honrarte con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te damos gracias. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén.